La Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos presenta Discriminación y Exclusión. Un tema tan mencionado y aparentemente tratado por la sociedad como es el de la discriminación, no resulta fácil abordarlo desde las propias perspectivas cuando no se tiene la suficiente información y formación adecuada como para poder entender su complejidad. Pero en este intento consideramos pertinente comenzar por tener en cuenta cuatro aspectos básicos que hacen a un primer abordaje al tema. En primer lugar, trataremos de definir la palabra discriminación a partir de su naturaleza. En este primer intento se puede establecer que definir es la acción de fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Y en cuanto a naturaleza, implica que si bien muchas cosas propias de la vida cotidiana son construcciones sociales y por lo tanto humanas, tienen su fundamento a partir del reconocimiento de cierto orden superior ya establecido y previo a cualquier sociedad en el que sus integrantes comparten y sustentan los mismos principios, valores, tradición y cosmovisión que animan su dinámica social. En segundo lugar, se trata de poder identificar y observar cuáles son las maneras en que se manifiesta, es decir, cómo actúa, se propaga y perpetúa la discriminación en determinados sectores sociales y afectan negativamente a un colectivo social, junto a las tácticas que emplea para permanecer encubierta, disimulada o discreta. Táctica esta que, bien empleada, servirá para negar su existencia. En cuanto a las consecuencias de la discriminación, queda claro que sean cuales sean, se las puede resumir en una sola palabra: exclusión. Esta palabra, según la Real Academia Española, en sus varias acepciones refiere a descarte, rechazo, eliminación, expulsión, omisión, repudio. En tercer lugar, lo que posibilita el origen de la discriminación está íntimamente relacionado con la dinámica social que se compone de un conjunto de comportamientos, acciones y actitudes voluntarias, repetidas, negativas y culturalmente condicionadas por un grupo dominante hacia otro que es el dominado y que es considerado inferior por motivos políticos, socioeconómicos, religiosos, raciales, étnicos, culturales o de identidad de género, entre otros. Es interesante e importante diferenciar que los actos de discriminación no se originan en las relaciones sociales de individualidades, sino que se fundamentan en una escala de valores establecida por el grupo dominante con el objetivo de menospreciar al grupo dominado. Por último, ante esta realidad denigrante para la humanidad, las luchas contra la discriminación que se dieron a lo largo del siglo XX en el mundo occidental hicieron que el conjunto de naciones se comprometiera en el avance hacia su eliminación. Este esfuerzo, sustentado en el dolor, las lágrimas y la sangre de quienes se inmolaron para lograr un mundo mejor, se materializó en normas jurídicas nacionales e internacionales, cuyo objetivo es la protección contra todas las formas de discriminación de las personas, colectivos sociales y grupos vulnerables cuya capacidad de defensa ante los abusos de autoridad y abusos de poder es ínfima o nula. A la pregunta sobre qué es discriminación, muy sucintamente respondemos que la discriminación se define como una conducta culturalmente fundamentada y sistemáticamente extendida de desprecio hacia una persona, colectivo social o grupo de personas
basada en un principio negativo o un estigma asociado a una desventaja inmerecida, que tiene como consecuencia, ya sea intencional o no, el daño a sus derechos y libertades fundamentales que conllevará a alguna forma de exclusión. La discriminación implica un trato desigual e injusto hacia un individuo, grupo, categoría o colectivo social, y generalmente proviene de individuos o grupos que pertenecen al sector dominante. Desde esta óptica, hay dos vertientes principales que originan la discriminación. Una es mediante acciones y políticas discriminatorias y la otra como fenómeno social. En ambos casos, se promueve la desigualdad y se violan derechos. Una violación de derechos es la negación, supresión o vulneración de los derechos fundamentales y libertades que corresponden a todas las personas por igual. Ocurre cuando las autoridades, instituciones o individuos no respetan, no protegen o no garantizan estos derechos, lo que puede manifestarse en acciones como detenciones y sanciones arbitrarias, discriminación o la negación de servicios básicos como, por ejemplo, el derecho a la salud. Como fenómeno social se puede hablar de discriminación en tanto interacción entre dos individuos o actores sociales, pero también de discriminación institucional. En este último caso se está en presencia de una característica estructural social por la cual determinados grupos o categorías de individuos normalmente no gozan de igualdad de oportunidades y de derechos. En sus formas más extremas, la discriminación puede llevar al genocidio, que es el asesinato sistemático y deliberado de determinados grupos o naciones, como ocurrió con los judíos durante el racismo o los armenios en Turquía a principios del siglo XX. Resumiendo, en cuanto a acciones y políticas discriminatorias, la discriminación puede ser explícita, implícita o interseccional, dependiendo de cómo se manifieste y afecte a diferentes grupos sociales. En este caso, hay promoción de la desigualdad, violación de derechos y segregación y maltrato. Puede ser físico, simbólico o psicológico. En el libro Desigualdad, un análisis de la infelicidad colectiva, los epidemiólogos británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett presentan datos que indican que las sociedades que toleran la corrupción producen desigualdades que aumentan las conductas violentas, tienen un número mayor de personas en las cárceles, experimentan mayores niveles de enfermedades mentales y obesidad en la población, y cuentan con una menor esperanza de vida y con bajos niveles de confianza sumado al bajo rendimiento intelectual de la población. La corrupción tolerada en las sociedades tiene una correspondencia con la desigualdad que visibiliza la exclusión como consecuencia de la discriminación. La discriminación no solo contraviene los principios de igualdad y justicia, sino que también contribuye a la fragmentación social y perpetúa estructuras de poder desiguales. La igualdad dentro del pensamiento filosófico de la modernidad ha estado vinculada al concepto más amplio de justicia. Esto es lo que explica que la más importante formulación teórica sobre la justicia que se realizó en el siglo XX, la famosa teoría de la justicia de John Rawls, afirme como los dos grandes principios de justicia cuestiones que están inmediatamente relacionadas con la igualdad. Para Rawls, los dos principios a partir de los cuales habría que comenzar a edificar una sociedad justa, partiendo de lo que el propio Rawls llama la posición originaria, son los siguientes.
Primer principio: cada persona ha de tener un derecho igual a la libertad más extensa posible, y esta libertad debe ser compatible con una libertad similar para los demás. Segundo principio: las desigualdades sociales y económicas son aceptables solo si son para beneficiar a los sectores menos favorecidos de la sociedad y se deben vincular con empleos y cargos asequibles para todos. Por todo lo anterior, se convierte en un elemento esencial referirse al principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, que establece: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en sus empleos sin otra condición que la idoneidad. Nuestro máximo tribunal ha establecido una interpretación del principio de igualdad. Esta Corte ha sostenido que el principio de igualdad consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que no se concede a otros en idénticas circunstancias. Pero no impide que la legislación contemple de manera diferente situaciones que considere distintas, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a una hostilidad contra determinados individuos o clases de personas, ni implique un indebido favor o privilegio personal o de grupo. Tan vieja como la guerra, o quizá más, pues en muchos casos alimenta su génesis, la discriminación ha roído por siglo los corazones y las vidas de los seres humanos. En algún momento perdido en el tiempo, contra toda sensatez, los miembros de nuestra especie empezaron a considerar que las diferencias individuales o grupales respecto a sus semejantes los hacían precisamente dessemejantes. No solo eso, creyeron que los distintos eran por eso inferiores y temibles y atacables. No es exagerado afirmar que sobre el lomo de las personas discriminadas, esclavos con otro color de piel, etnias completas reducidas al trabajo extenuante, se edificó nuestra cultura. Centurias después, esta idea estúpida sigue causando dolor y embridando los logros y las aspiraciones de la mayoría de las personas que pisan este planeta. Ante un fenómeno tan extenso, prolongado y pernicioso, ¿cómo explicar que no lo hayamos explicado? ¿Cómo entender que sigamos mirando como natural una realidad tan degradante en vez de comprenderla y atacarla? Según la ley antidiscriminación 23.592, se considera discriminatorio el comportamiento negativo hacia uno o varios miembros de un grupo diferente por razones como raza, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. La Organización de Naciones Unidas define la discriminación como la actitud de negar a individuos o grupos una igualdad en el trato que ellos desearían disfrutar como país. Y agregamos, cuando se niega a los suboficiales integrar el directorio de su obra social, siendo ellos la mayoría absoluta de aportantes. Vinculado estrechamente con el concepto prejuicio, el estereotipo consiste en una idea o visión extendida y arraigada, no crítica respecto de un fenómeno, categoría social, grupo o institución social. El estereotipo dificulta una comunicación auténtica entre individuos pertenecientes a grupos disímiles al generar expectativas de conducta generalmente negativas del arte. Íntimamente vinculado a la tendencia del hombre
a clasificar a los demás jerárquicamente y asimismo respecto de los demás, el estereotipo está presente en toda sociedad o comunidad, cualquiera sea el sistema de estratificación social imperante. El prejuicio es la actitud en virtud de la cual un individuo manifiesta explícita o implícitamente algún tipo de hostilidad o rechazo hacia otro individuo, grupo o categoría social por poseer determinados atributos o características más o menos comprobables, como raza, religión, discapacidad, posición social o económica. El prejuicio genera distancia social, dificultando gravemente la comunicación, dado que el sujeto no importa como persona potencialmente valiosa en sí misma, sino que se la encasilla dentro de un determinado estereotipo: negro, latinoamericano o sudaca, judío, católico, etc. El prejuicio deviene discriminación cuando estos estereotipos se trasladan a nivel de sociedad global, emergiendo obstáculos estructurales a determinados grupos o individuos de cara a la obtención de bienes sociales, como prestigio, riqueza, poder, respeto. Los estereotipos y prejuicios pueden conducir a la creencia errónea de que ciertos grupos son inherentemente propensos a la delincuencia y a la ausencia de capacidades cognitivas, lo que perpetúa la discriminación institucionalizada y la exclusión social. Llegan a justificar en nombre de una supuesta jerarquía, moralidad, religión o ideología estas prácticas, incluso contraviniendo normas de derecho internacional. También la discriminación suele ser alimentada por narrativas de miedo, ineptitud y culpabilización, donde quienes ejercen dominio sobre otros dominados emplean estos discursos para dividir a la sociedad y preservar el status quo. Marco jurídico internacional contra la discriminación. El principio de no discriminación aparece de manera genérica en casi la totalidad de los más importantes instrumentos universales y regionales sobre derechos humanos. La lista no es exhaustiva, pero pretende cubrir los instrumentos más relevantes. Solo a título de información se presentan algunos de ellos. El prejuicio y la discriminación fueron comunes en la historia humana, por lo que hay que establecer en primer lugar distinciones claras entre estos conceptos. Además, lo dicho anteriormente, el prejuicio alude a las opiniones o actitudes que tienen los miembros de un grupo respecto a otro. Las ideas preconcebidas de una persona prejuiciosa suelen basarse en rumores más que en pruebas directas y tienden a ser reacias al cambio, aunque se acceda a más información. Se pueden tener prejuicios favorables a ciertos grupos con los que se identifican y prejuicios negativos contra otros. Alguien que tiene prejuicios contra un determinado grupo se negará a escucharle de manera imparcial. Recordemos que también los prejuicios se basan en estereotipos que, agregamos, son caracterizaciones fijas e inflexibles de un grupo de personas. Si el prejuicio describe actitudes y opiniones, la discriminación es la conducta real que se tiene con los demás grupos o personas. La discriminación, repetimos, puede apreciarse en actividades que privan a los integrantes de un determinado grupo de las oportunidades que otros disfrutan. Aunque el prejuicio es con frecuencia la base de la discriminación, los dos fenómenos pueden existir por separado. La discriminación social es un conjunto de comportamientos, acciones y actitudes voluntarias, repetidas, negativas y culturalmente condicionadas de un grupo frente a otro,
que es considerado inferior por motivos políticos, religiosos, raciales, étnicos, culturales, socioeconómicos o de identidad de género. Los actos de discriminación no responden a la relación social de individualidades. Esta creencia de superioridad es asumida siempre por el grupo dominante. En la actualidad, en la sociedad globalizada y a raíz de los horrores de la guerra, el discurso oficial de la sociedad tiende a condenar las prácticas discriminatorias explícitas. Sin embargo, como las relaciones de desigualdad no se pueden ocultar ni anular solamente a nivel de discurso, creemos que la discriminación no ha disminuido como aparentemente pareciera. En realidad, la discriminación ha cambiado de forma. El poder enmascara la discriminación con nuevos lenguajes y nuevas prácticas para marcar esa diferencia que hace a los grupos dominantes superiores. Por ejemplo, si una persona emite un comentario o juicio de valor racista abiertamente, es muy probable que públicamente sea condenado, pero en cambio, a través de los hechos concretos, la discriminación es totalmente palpable. Los grupos discriminadores siempre tienen razones o motivos para considerar inferior a otro grupo. Estas razones tienen origen en lo que conocemos como prejuicios y estereotipos. Esto quiere decir que a dicho grupo inferior se le asigna características y adjetivos negativos. En 1951, el filósofo francés Gabriel Marcel reúne en un libro una serie de artículos con el título Los hombres contra lo humano. En él refleja la situación del hombre moderno y los espejismos deshumanizadores que invaden la conciencia humana. Muestra también la conexión existente entre el horror de la abstracción y el de la violencia colectiva, así como la sistemática violación de los más elementales derechos del hombre. Es así como surge el principio de la masificación del individuo, el ocultamiento de su rostro personal. Pero también Los hombres contra lo humano es el vislumbre de la violencia que se comete hacia el otro, hacia el que es diferente de mí por causa de su color, de su estatus económico, de su raza, de su nacionalidad, de sus creencias religiosas. En conclusión, de lo que hace singular a una persona, pero que no es soportable para otros, para sus intereses y espurias alusiones al engrandecimiento de la raza o grupo dominante. Es el hombre contra el hombre mismo a través de la violencia, verbal, simbólica, física, la forma más drástica con que la humanidad ha forjado su historia. Este fenómeno es la discriminación, que en su sentido directo y sin ambigüedades no es otra cosa más que una actitud de violencia cometida hacia otra persona o grupo de personas por ser diferentes, por poseer un estatus inferior. La discriminación puede y tiene consecuencias en el aspecto psicológico. Se pueden manifestar síntomas como el estrés, ansiedad y depresión, baja autoestima, deterioro en las relaciones sociales, impacto en el rendimiento académico y laboral, por ejemplo. Sumado a esto, se puede agregar que el fenómeno de la indefensión aprendida afecta a la convicción y puede desencadenar sentimientos de frustración, depresión y apatía. Este fenómeno se da en personas que están expuestas a muchos estímulos negativos y adoptan comportamientos y pensamientos de indefensión porque sienten que no tienen posibilidades para afrontar las situaciones adversas. Es así como llega a convencerse de que hagan lo que hagan, no logrará modificar la situación adversa y adopta una actitud pasiva de frustración, bloqueo y desesperanza. La discriminación está relacionada con la autoestima. Es importante entender su significado, de qué manera afecta a distintos grupos,
dónde y cómo se origina, qué consecuencias tiene y tener presente que puede demandar apoyo emocional. La concepción material del lenguaje considera que el lenguaje no es solo un sistema abstracto, sino que está profundamente arraigado en las condiciones sociales, políticas y biológicas del ser humano. Esto incluye el cuerpo humano, la vida afectiva, la organización social y el uso concreto de signos físicos como sonidos, gestos o palabras. Perpetúa lo que ya está. Y la concepción economicista del orden social sugiere que las interacciones y la estructura social se basan fundamentalmente en factores económicos como la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, y que las relaciones de mercado son los principios coordinadores de la sociedad, lo que significa que la modificación de las relaciones sociales tendrán lugar cuando lo demande el mercado y no antes. Por eso es que la discriminación es una dimensión social claramente simbólica y lingüística, producto de su inserción entre la concepción material del lenguaje, que es estructural y determinante de la exclusión, y la concepción economicista del orden social, en donde lo que prevalece es el egoísmo más acendrado. Entonces, la primera batalla en toda confrontación ideológica se libra en torno al lenguaje, clave para definir la realidad. Tener en cuenta que lo que el gráfico precedente muestra es la estructura de toda una ideología. Si se pretende alterar el curso espontáneo de la naturaleza, hay que pensar por forzar el sentido de las palabras o darle un nuevo significado. El tema es quién maneja las palabras, nada más. Quien detenta el poder impone el sentido de las palabras. Quien habla impregna su mensaje de un contenido único. Las palabras van acompañadas de la modulación, el volumen, los gestos, los tonos bajos o agudos. Y la combinación de palabras abre infinitas variantes y significados. De ahí la importancia de poder conceptualizar correctamente las cosas. La palabra es el fenómeno ideológico por excelencia, dice en El marxismo y la filosofía del lenguaje el semiólogo Valentín Voloshinov. Por eso sería muy atinado comenzar a repensar lo que se dice y lo que se escribe. También lo que se lee y escucha, como plantea Roland Barthes a mediados de la década del 60. Nada es más esencial para una sociedad que la clasificación de sus lenguajes. Cambiar esa clasificación, desplazar la palabra, es hacer una revolución. Carl Gustav Jung explica que el hombre emplea la palabra hablada o escrita para expresar el significado de lo que desea transmitir. Su lenguaje está lleno de símbolos, pero también emplea con frecuencia signos o imágenes que no son estrictamente descriptivos. Algunos son meras abreviaciones o siglas, como ONU, UNICEF o UNESCO. Otros son conocidas marcas de fábricas, nombres de medicamentos patentados, emblemas o insignias. Aunque estos carecen de significado en sí mismos, adquirieron un significado reconocible mediante el uso común o una intención deliberada. Tales cosas no son símbolos, son signos y no hacen más que denotar los objetos a los que están vinculados. Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre, un fenómeno o una pintura que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio. Representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros. Muchos monumentos cretenses, por ejemplo, están marcados con el dibujo de la suela doble. Este es un objeto que conocemos, pero desconocemos sus proyecciones simbólicas. Como otro ejemplo, tenemos el caso del indio que, después de una visita a Inglaterra, contó a sus amigos al regresar a la patria
que los ingleses adoraban animales porque habían encontrado águilas, leones y toros en las iglesias antiguas. No se daba cuenta, ni se la dan muchos cristianos, de que esos animales son símbolos de los evangelistas y se derivan de la visión de Ezequiel. Así es que una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto inconsciente, más amplio, que nunca está definido con precisión o completamente explicado. Cuando la mente explora el símbolo, se ve llevada a ideas que yacen más allá del alcance de la razón. Entonces, por símbolo entenderemos, sin adentrarnos de momento en la distinción entre signo, señal y símbolo, todo objeto que sustituye a otro objeto. Símbolo es lo que está en lugar de algo para alguien. El origen del símbolo parece encontrarse íntimamente asociado al juego de la magia. Implica una transposición de características, función transitiva, una representación de la cosa simbolizada que permite su manipulación, función instrumental. El caso de las dos pinturas rupestres es un ejemplo de lo que podríamos llamar protosímbolos. La relación entre la representación y la cosa representada continúa teniendo aún hoy ciertos rasgos mágicos. El símbolo libera la comunicación humana de los requisitos de inmediatez, presencia e indicación que limitan a la comunicación animal y amplía las posibilidades de la comunicación humana hasta límites insospechados, hasta el punto de poder crear todo un universo simbólico, las culturas, desde el cual organizar la vida social y la adaptación de la especie. El símbolo es la precondición del lenguaje humano. El símbolo es la herramienta que hace posible conductas especializadas en la coordinación de conductas. Como anticipó el interaccionismo simbólico, la comunicación humana es en esencia una conducta simbólica en un grado mucho más complejo y sofisticado que en el caso de la comunicación animal. En todo proceso de semiosis, el grupo dominante influye sobre el grupo dominado, como creador de significado de las cosas. Así dominan los elementos básicos de la semiología, ciencia que estudia los procesos de significación mediante un discurso lógico que se desprende del uso del lenguaje subrepticiamente impuesto previamente y carente de cualquier análisis. Así se reafirma su poder para influir en la conducta de los dominados. En contraposición, el grupo dominado, al no tener en cuenta estos procesos, carece de influencia sobre el resto de la sociedad y sufre las consecuencias de su posición. Un signo puede ser una imagen, un icono o una palabra se transforma en un objeto para referir a un significado, en el que el signo y el objeto se unen en una definición. Ejemplo, el gato es el signo que refiere a un objeto que es una forma animal, que en este caso es un mamífero carnívoro que mata ratones, tiene uñas retráctiles y dice miau. El proceso en el que algo funciona como signo puede denominarse semiosis. Comúnmente, en una tradición que se remonta a los griegos, se ha considerado que este proceso implica 3 o 4 factores: lo que actúa como signo, aquello a lo que el signo alude y el efecto que produce en determinado intérprete en virtud del uso en cuestión es un signo para él. El paso previo al proceso de semiosis es el de conceptualizar correctamente algo. Ese algo generalmente se expresa en palabras. Una correcta conceptualización implica establecer una definición clara y precisa de algo. Un término que es un signo gramatical, o sea, una palabra, designa un objeto, fenómeno o hecho, enumerando su contenido mediante un concepto.
que es un simbolismo lógico que se inserta en una teoría que lo hace teóricamente relevante y que se expresa en una definición. Por ejemplo, el término discriminación designa al objeto exclusión, conceptualizándolo como una injusticia que se define como conjunto de prácticas formales o institucionalizadas que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales. En esta rápida descripción y en las anteriores se muestran aspectos que no siempre son tenidos en cuenta al momento de defender una idea o postura, cualquiera que sea. El empleo de las palabras inmediatamente pone en evidencia el conocimiento o desconocimiento de los procesos que involucran a cualquier discurso, sea oral o escrito. El conocimiento que se tenga o no del tema en cuestión se verá reforzado o debilitado en su argumentación en situaciones concretas de discusiones en donde lo ideológico con connotación negativa prevalecerá sobre la razón o sucumbirá ante ella. Un trabajo realizado por las doctoras Raquel Félix y Martín Alfonso de las Universidades de Castellón, en España, y de la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana, presenta un acercamiento desde la perspectiva teórica al análisis del modelo de determinantes sociales de la salud de la Organización Mundial de la Salud, en el que se destacan los determinantes estructurales y dentro de estos el papel de los procesos de exclusión social como aspectos a tener en cuenta por su repercusión en la salud de grupos vulnerables. A partir de los diferentes modelos de determinantes sociales de salud, se propuso por el equipo de equidad de la Organización Mundial de la Salud como marco conceptual para la Comisión sobre Determinantes Sociales de Salud un modelo sintético representado en la figura 1. En este se destaca el papel del contexto social y político, incluidas las instituciones políticas y los procesos económicos que dan lugar a un conjunto de posiciones socioeconómicas desiguales. Los grupos se estratifican según los niveles de ingreso, la educación, el estado profesional, el género, el grupo étnico, la cohesión social, así como la inclusión y la exclusión social. Estos mecanismos de estratificación socioeconómica se describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las desigualdades en salud. Estos determinantes sociales de salud afectan tanto negativa como positivamente, desde el conjunto socioeconómico y macroestructural a la población compuesta de diversos sectores o colectivos sociales, y a la vez a las personas concretas y reales. La finalidad de individualizar cada determinante de social de salud es para lograr, en un esfuerzo conjunto entre Estado, sociedad civil y sus asociaciones, que sean una acción positiva en la prevención y cuidado de la salud de la población en general. En su alocución dirigida a la 57 Asamblea Mundial de la Salud, el fallecido director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Lee Yong-wook, anunció la creación de la Comisión sobre Determinantes Sociales de Salud, que echó a andar en marzo de 2005 con el objetivo de orientar a los Estados miembros y los programas de la Organización Mundial de la Salud reuniendo datos probatorios sobre los determinantes sociales de salud y sobre la forma de poner remedio a las inequidades sanitarias. Por determinantes sociales de la salud se entienden los determinantes estructurales y las condiciones de vida que son causa de buena parte de las inequidades sanitarias entre los países dentro de cada país. Por determinantes sociales de la salud se entienden los determinantes estructurales y las condiciones de vida que son causa de buena parte de las inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país. Se trata en particular de la distribución del poder, los ingresos y los bienes y servicios,
Las circunstancias que rodean la vida de las personas, tales como su acceso a la atención sanitaria, la escolarización y la educación, sus condiciones de trabajo y ocio, y el estado de su vivienda y entorno físico. La expresión determinantes sociales resume, pues, el conjunto de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia en el estado de salud. La comisión mantuvo reuniones consultivas con numerosas entidades de la sociedad civil de todas las regiones, que aportaron datos probatorios y estudios monográficos tocantes a todos los ámbitos de trabajo de la comisión. La sociedad civil elaboró asimismo un informe independiente. La comisión convocó a expertos de prestigio internacional sobre desarrollo en la primera infancia, condiciones de trabajo, mundialización, sistemas sanitarios, mediciones y datos probatorios, afecciones prioritarias para la salud pública, exclusión social, medio urbano y condición de la mujer y equidad de género, que constituyeron 9 redes expertas de dimensión mundial. La Secretaría participó más directamente en 2 de estas redes expertas. El Centro de la Organización Mundial de la Salud de Kobe albergó la red experta dedicada al medio urbano. La Secretaría, por su parte, albergó la red experta sobre afecciones prioritarias para la salud pública, que coordinó el análisis de los determinantes sociales de esas dolencias. A partir de los diferentes modelos de determinantes sociales de salud, se propuso por el equipo de equidad de la Organización Mundial de la Salud como marco conceptual para la Comisión sobre Determinantes Sociales de Salud, un modelo sintético representado en esta figura. En este se destaca el papel del contexto social y político, incluidas las instituciones políticas y los procesos económicos que dan lugar a un conjunto de posiciones socioeconómicas desiguales. Los grupos se estratifican según los niveles de ingreso, la educación, el estado profesional, el género, el grupo étnico, la cohesión social, así como la inclusión y la exclusión social. Estos mecanismos de estratificación socioeconómica se describen como determinantes estructurales de salud o como factores sociales determinantes de las desigualdades en salud. Las posiciones socioeconómicas se traducen en determinantes específicos del estado de salud que genera una exposición y vulnerabilidad diferenciales en factores que influyen en la salud. Estos son los determinantes intermediarios, entre los que se encuentran condiciones materiales como la situación laboral, la vivienda, disponibilidad de alimentos, circunstancias psicosociales, factores conductuales. El sistema sanitario en sí mismo debe comprenderse como un determinante intermediario. Una diferencia muy generalizada es reservar la palabra pobreza para las situaciones de carencia económica y material, mientras que el uso de la expresión exclusión social designa un proceso de carácter estructural que consiste en limitar sensiblemente el acceso a un número considerable de personas a un grupo de bienes y oportunidades vitales. Es decir, mientras la pobreza se restringe a una sola dimensión, la económica, la exclusión integra una pluralidad de dimensiones: laboral, cultural, política y de salud. Se ha destacado que las ciencias sociales han ido adoptando progresivamente el concepto de exclusión social sin abandonar el de pobreza, marginación y privación. Diferencias entre los términos de pobreza y exclusión social. Por ejemplo, la pobreza, la dimensión de la pobreza es unidimensional, es económica. En cambio, las dimensiones de la exclusión social es multidimensional,
porque tiene aspectos laborales, educativos, culturales, sociales y económicos. El carácter de la pobreza es personal, pero el carácter de la exclusión social es estructural. La situación de la pobreza es un estado, el estado de pobreza. En cambio, la situación en la exclusión social es todo un proceso. Las distancias sociales en la pobreza son de arriba a abajo. En cambio, estas distancias sociales en la exclusión social significa dentro o afuera. ¿Se está dentro o se está afuera del ordenamiento? Las tendencias sociales asociadas en la pobreza son de desigualdad social. En cambio, la exclusión social es una dualización y fragmentación social. La noción de pobreza es estática. En cambio, la noción de exclusión social es dinámica, está en permanente movimiento. El momento histórico de la pobreza se da en las sociedades industriales y tradicionales. En cambio, el momento histórico en la exclusión social se da en sociedades postindustriales y posmodernas. Y la pobreza afecta a individuos, en cambio la exclusión social afecta a colectivos sociales. El primer vector está compuesto por elementos estructurales y se refiere a la dimensión económica de la marginación en un sistema de organización social que expulsa a grandes mayorías de beneficiarios. El autor la denomina exclusión laboral. La zona de la exclusión tiene hoy unas sendas evidentes en la falta de trabajo, la distribución de la renta y la desprotección social. Los indicadores por antonomasia son las conmociones acontecidas en el mundo del empleo: escasez, precariedad, final del empleo y en la esfera de la distribución. Existen diferentes factores que contribuyen a empeorar la situación que en relación con el empleo tienen muchas personas de los países desarrollados. Existen colectivos cuyos sectores se encuentran en reconversión, por lo que son susceptibles de entrar en un proceso de inestabilidad y vulnerabilidad. También existe una bolsa de personas que por diferentes motivos han quedado excluidas del sistema productivo, como los jóvenes que todavía no han accedido al primer empleo, los parados de larga duración, es decir, desempleados, o personas con algún tipo de discapacidad. El segundo vector está compuesto por elementos contextuales. Se refiere a la dimensión social de la marginación. Esta segunda dimensión está caracterizada por la disolución de los vínculos sociales, la falta de filiación y la fragilidad del entramado relacional. A esta dimensión responden las estrategias de accesibilidad por la vía social, como el incremento de la red de apoyo social, la creación de vínculos y el sentimiento de pertenencia a una comunidad, entre otras. Los indicadores por excelencia son las conmociones acontecidas en la estructura familiar, la movilidad social y las redes sociales. El tercer vector está compuesto por elementos subjetivos. Comprende la dimensión personal de la marginación, que para el autor se traduce en la precariedad cultural, caracterizada por la ruptura de la comunicación, la debilidad de las expectativas y la erosión de los dinamismos vitales, como la confianza, la identidad, la reciprocidad, que conllevan sentimientos de incompetencia y una menor participación e integración social. Los indicadores por antonomasia son las conmociones hoy acontecidas en la subjetividad, la fragilidad cultural para ofrecer sentido a la vida, el desánimo y el debilitamiento de la confianza, identidad y autoestima. Con respecto a las zonas del proceso de exclusión, podemos decir que cada una de estas se caracteriza por el despliegue de tres referentes que afectan la relación con el trabajo, la relación con las vinculaciones vitales y la relación con las significaciones que otorgan sentido y motivaciones para vivir. Cada uno de los tres referentes se configura como un continuo que va desde el trabajo fijo, las vinculaciones estables y los significados plenos, zona de la cohesión,
hasta el desempleo, la ruptura de las vinculaciones y el sinsentido de las motivaciones en la zona de exclusión, pasando por la zona intermedia de la vulnerabilidad en la que el trabajo, las relaciones sociales y las significaciones vitales se realizan de manera precaria, inestable y frágil. La protección social en salud, la otra cara de la moneda de la exclusión social en salud, se define como la garantía que los poderes públicos otorgan para que un individuo o grupo de individuos pueda satisfacer sus demandas de salud y obtener acceso a los servicios en forma oportuna y de manera adecuada. Esto incluye también eliminar la discriminación en cualquiera de sus formas a través de alguno de los subsistemas de la salud existente, por ejemplo, lo que pasa en YOSFA. Esta definición considera el conjunto de mecanismos disponibles para que la población, en este caso los suboficiales y sus familias, tengan acceso a la protección y cuidado de su salud mediante la asignación de recursos de diverso origen, y no solamente como las medidas que toma el Estado para asegurar la atención de salud a través de la provisión pública de servicios. Es importante anotar que la definición no solo se refiere a garantizar acceso, sino también calidad y oportunidad de la atención. La protección social en salud puede ser definida como la garantía que los poderes públicos otorgan para que un individuo o grupo de individuos pueda satisfacer sus demandas de salud, obteniendo acceso a servicios de buena calidad en forma oportuna. Sintetizando, podemos decir que la exclusión en salud implica exclusión social como consecuencia, entre otros, de la discriminación. Vemos aquí los pilares de la inclusión social, que son la participación en la producción y en la creación de valor, mecanismos de integración, utilidad social, adscripción cultural y conexión con redes sociales, mecanismo de integración, reciprocidad, adscripción política y ciudadana, donde el mecanismo de integración está dado por la redistribución y el reconocimiento. El folleto informativo número 31, El derecho a la salud, es una publicación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que explica el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Se enfoca en el significado del derecho a la salud, las obligaciones de los estados y los mecanismos de seguimiento. El documento destaca que el derecho a la salud incluye no solo la atención médica, sino también otros factores determinantes como el agua potable, el saneamiento, la no discriminación y la alimentación segura, todos esenciales para una vida digna. El derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos y de lo que entendemos por una vida digna. El presente folleto informativo tiene por objeto arrojar luz sobre el lugar que ocupa actualmente el derecho a la salud en las normas internacionales de derechos humanos, teniendo en cuenta la gran cantidad de iniciativas y propuestas respecto de lo que el derecho a la salud puede o debe ser. Por consiguiente, no se pretende ofrecer una lista exhaustiva de las cuestiones pertinentes ni de las normas específicas relacionadas con él. Se empieza explicando lo que es el derecho a la salud y exponiendo sus repercusiones en determinadas personas y grupos. Y a continuación se señalan las obligaciones de los estados para con este derecho. Por último, se ofrece una panorámica general de los mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas nacionales, regionales e internacionales. Las actitudes y comportamientos discriminatorios forman parte de nuestra cotidianidad. Los padecemos tanto como los difundimos y propiciamos. Lamentablemente, este mal nos afecta global e históricamente. Haber logrado visibilizar a lo largo del tiempo que ciertas imágenes sobre determinados colectivos humanos eran falsas e injustificadas
no ha determinado que en la actualidad desterremos esos mismos prejuicios sino que los hemos ido trasladando hacia otros grupos. La nacionalidad, la etnia, la religión, la clase social, el género, la edad y otras variables dan origen a la construcción de estereotipos negativos que se esconden detrás de la justificación de conductas arbitrarias y muchas veces violentas. A través de un recorrido que no elude ningún tema, este libro señala y devela no solo las conductas segregacionistas más comunes y obvias, sino también aquellas que se mueven de manera menos visible en las relaciones sociales, al mismo tiempo que sitúa los posibles lugares para comenzar a trabajar en la erradicación de estas nocivas formas de violencia. De aquí uno de los tantos libros de una productiva bibliografía que trata el tema de la discriminación, la desigualdad y la exclusión.